Bienvenidos de nuevo a su refugio favorito de intrigas, secretos y por supuesto, a la taza de Cafú Copyright Mu, S cargada de todo el universo online. Espero que tu copyright N abrochados los cinturones porque hoy, mis queridos amigos, la nave del salseo despega hacia una tormenta de proporciones con diéresis copyright picas. Como ya les adelantaba, vamos a diseccionar, con lupa de detective profesional y bisturu de cirujano plurístico, uno de los culebrones que N haciendo temblar los cimientos de la prensa rosa turca, la supuesta infidelidad que acecha a Hande Erupar Rafael, la reina indiscutible de los melodramas otomanos. No nos vamos a conformar con rascar la superficie. No. Hoy vamos a bucear en las profundidades de este rumor, vamos a analizar cada arista, cada susurro, cada mirada escurridiza. Vamos a convertirnos en expertos en la vida y milagros de Hande y por supuesto, del enigma Tico Hakan Sabank, el hombre que tiene el corazón superíndice 3N de la actriz. Prepárense para un viaje emocionante, lleno de recovecos inesperados y revelaciones explosivas. Porque como ya saben, en el reino de las celebridades, la verdad suele estar oculta bajo capas y capas de maquillaje, contratos millonarios y sonrisas perfectamente ensayadas. Pero no teman, mis queridos chismosos, porque hoy vamos a desnudarlas todas. Pero antes de zambullirnos en esta piscina de tiburones medio ulticos, permítanme recordarles el mantra de este canal: su apoyo es nuestro combustible. Si les gusta el veneno dulce que les sirvo cada semana, si disfrutan de mi peculiar forma de desmenuzar los dramas ajenos, no olviden suscribirse a la comunidad, activar la campanita para que no se les escape ni un solo bocado de este festún de noticias y por supuesto bombardear la sección superíndice 3N de comentarios con sus opiniones, teorías y predicciones. Los leo a todos, uno por uno. Y me encanta interactuar con ustedes. Así que manos a la obra. Que comience el chismorreo. Para entender la magnitud de esta bomba, es crucial que repasemos la historia de amor entre Hande Erupar Rafael y Hakan Sabank. Como ya les contaba, Hande Ademu, de ser una actriz superestrella, es una figura omnipresente en la prensa del corazón superíndice 3N turca. Cada uno de sus movimientos es seguido al milímetro, cada uno de sus looks es imitado hasta la saciedad. Y por supuesto, su vida amorosa es un tema de interu copyright nacional. Y Hakan Sabank, bueno, Hakan es mucho que un simple novio de. Es el heredero de una de las dinastías empresariales poderosas de Turquía. Una familia que ha amasado una fortuna colosal gracias a sus inversiones en energía, turismo y banca. En otras palabras, Hakan es la encarnación superíndice 3N del príncipe azul moderno, guapo, rico y con un pedigro impresionante. Su relación superíndice 3N, desde el primer dúa, ha sido un espectáculo en su mismo. Portadas de revistas, paparazzi persiguió copyright-ndolos incansablemente, rumores constantes de boda, escapadas románticas a destinos sexo superíndice 3 ticos. La vida de Hande y Hakan es como una telenovela de alto presupuesto, con giros argumentales inesperados y personajes secundarios que aún más menos aden a ese picante a la trama. Pero como suele ocurrir en estos casos, tanta exposición superíndice 3N medio tica tiene un precio. La presión superíndice 3N es asfixiante, la privacidad es casi inexistente y cualquier pequeño más menos agrieta en la fachada perfecta se convierte en una brecha insalvable. Y es aquí donde entran en juego los rumores de infidelidad que N poniendo a prueba la estabilidad de esta relación superíndice 3N de cuento de hadas. Todo comenzó superíndice 3, como suele ocurrir en estos dramas, con una filtración superíndice 3N anu superíndice 3 Nima. Una voz en las sombras, supuestamente cercana a la pareja, reveló superíndice 3 a una revista sensacionalista que Hakan ha sido visto en un club nocturno de Estambul en actitud que amistosa con una misteriosa mujer rubia. Besos, caricias, confidencias al oído, la fuente no escatimó superíndice 3 en detalles jugosos. La noticia, como era de esperar, provocó superíndice 3 un terremoto en las redes sociales. Los fans de Hande consternados lanzaron una campaña más menos de apoyo a la actriz, inundando las plataformas digitales con mensajes de solidaridad y cariño. El hashtag #Hande estamos contigo se convirtió superíndice 3 en trending topic mundial en cuestión superíndice 3N de minutos. Pero al mismo tiempo los detractores de Hande aprovecharon la ocasión superíndice 3N para desatar su veneno. Críticas despiadadas, acusaciones infundadas y burlas crueles inundaron las redes. La división superíndice 3N entre los fans de la actriz y sus detractores se hizo profunda que nunca.
Y en medio de este caos medio tico, Anderu párrafo el guardu superíndice 3 silencio. Ni una palabra, ni un gesto, ni una simple seu más menos al que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Su silencio obviamente no hizo mu ese que alimentar la especulación superíndice 3n y aún más menos adirle un más menos a al fuego. Pero, ¿tenemos pruebas su superíndice 3 lidas de la supuesta infidelidad de Hakan Sabank? La respuesta, lamentablemente, es no. La revista que publicó Superíndice 3 la noticia no presentó Superíndice 3 ninguna fotografía ni vídeo que respaldara la versión Superíndice 3n de la fuente ANU Superíndice 3 Nima. Solo contaban con el testimonio de una persona que prefiero a permanecer en el anonimato. Y como ya sabemos en el mundo del chisme, las fuentes ANU Superíndice 3 Nima suelen ser tan fiables como un billete de Monopoly. Los paparazzi obviamente se lanzaron a la caza de Hakan, con la esperanza de capturarlo en alguna situación superíndice 3n comprometedora. Pero hasta el momento sus esfuerzos han sido en vano. Todas las imágenes que han obtenido de Hakan lo muestran comportándose de manera normal, sin ninguna seu más menos al de culpabilidad o remordimiento. Entonces, ¿qué copyright es tú pasando realmente? Hakan Sabank es un mujeriego empedernido que ha traicionado la confianza de Anderu Rafael. ¿O es simplemente víctima de una campaña más menos a de difamación superíndice 3n orquestada por sus enemigos? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es mucho compleja y matizada. Es posible que Hakan haya tenido un desliz, una noche de copas que terminó superíndice 3 en un error lamentable. También copyright n es posible que la fuente ANU superíndice 3 Nima es tu copyright mintiendo o exagerando la verdad para dar más menos a la imagen de Hakan y Ande. O incluso podrá tratarse de una simple confusión superíndice 3n, un malentendido que ha sido magnificado por la prensa sensacionalista. Pero ese hallo de la verdad sobre la supuesta infidelidad, lo que realmente importa es CU superíndice 3 moestu, afectando todo este revuelo a Anderu Rafael. La actriz, como ya les contaba, es una figura muy querida en Turquía. Sus fans la admiran por su talento, su belleza y su carisma. Y la ven como un ejemplo a seguir. Por eso es comprensible que muchos de sus seguidores se sientan decepcionados y dolidos por los rumores de infidelidad que rodean a su relación superíndice 3n con Hakan Sabank. Creen que la actriz merece algo mejor, que merece un hombre que la ame y la respete de verdad. Pero también copyright n hay quienes creen que Ande es culpable de su propia desgracia. La acusan de ser demasiado ambiciosa, de estar obsesionada con la fama y el dinero. Y la critican por haber elegido a Hakan Sabank como pareja, argumentando que solo estuvo interesada en su fortuna y su estatus social. Estas críticas, obviamente, son injustas y crueles. Anderu Rafael es una mujer inteligente, talentosa y trabajadora. Y tiene derecho a elegir a su pareja libremente sin tener que dar explicaciones a nadie. Pero lamentablemente en el mundo del espectáculo, la vida privada de las celebridades se convierte en un bien público. Y sus decisiones son analizadas y juzgadas por millones de personas en todo el mundo. Por eso es tan importante que Anderu Rafael sea fuerte y resiliente en estos momentos difíciles. Que ignore las críticas y los rumores, y que se centre en lo que realmente importa, su carrera, su familia y sus amigos. Y por supuesto que tome las decisiones que crea convenientes para su felicidad, sin dejarse influir por las presiones externas. Ya sea que decida perdonar a Hakan Sabank y darle una segunda oportunidad, o que decida poner fin a su relación superíndice 3n y seguir adelante con su vida, lo importante es que lo haga con la cabeza alta y el corazón superíndice 3n tranquilo. Ahora, volviendo al tema de las teorías conspirativas, es imposible no mencionar la posibilidad de que todo este drama sea una estrategia de relaciones públicas. Como ya les comentaba, en el mundo del espectáculo, muchas veces las apariencias engañan más menos han. Y las celebridades son expertas en crear cortinas de humo para desviar la atención superíndice 3n de los verdaderos problemas. Es posible que los rumores de infidelidad sean una forma de generar interu copyright ese medio tico en la pareja, o incluso de desviar la atención superíndice 3n de otros escándalos que podrán estar afectando a Anderu Rafael o a Hakan Sabank. La respuesta, lamentablemente, es su. En el pasado hemos visto casos similares en los que las celebridades han utilizado estrategias de relaciones públicas para manipular a la opinión superíndice 3n pública y proteger su imagen. Y no será sorprendente que Ande y Hakan es tu copyright n haciendo lo mismo. Sin embargo, también copyright n es importante recordar que estas teorías son simplemente eso, teorías.
No hay ninguna evidencia que las respalde. Y es posible que estemos viendo fantasmas donde no los hay. En definitiva, la verdad sobre la supuesta infidelidad de Hakan Sabank sigue siendo un misterio. Tendremos que esperar a ver si Hande o Hakan deciden hablar al respecto en el futuro. Pero hasta entonces solo podemos especular y confiar en que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y bien, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este largo viaje por el tortuoso camino de la supuesta infidelidad de Hakan Sabank a Hande Eru Parrafoel. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Hakan Sabank es inocente o culpable? ¿Creen que Hande deberá perdonarlo o dejarlo? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero leer sus teorías y sus predicciones. Y antes de despedirme, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal. Nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, el chisme es el combustible de la vida.